tiempo a él de exposición para decir todas las cosas que ha hecho y simplemente sintetizarlo con que es representante de Argentina ante la Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación de las personas con discapacidad en la OEA. Por supuesto, forma parte del programa DACUS, de la CONADIS, es autor de varios libros, entre los cuales está la Convención de las Personas con Discapacidad Comentada y actualmente el de Fertilización Asistida, que se los recomiendo a los dos. Tiene innumerables artículos y también, como en el caso de Florencia, pueden escribir a Pablo en su página web www.pablorosales.com.ar, que él les va a contestar realmente todas las consultas que tengan y van a encontrar allí también un montón de información que sirve para la vida diaria, para informarnos, obviamente, y también para las cuestiones puntuales que cada uno tiene. Así que le doy la palabra a Pablo. Debo agradecer a los intérpretes, y perdón, Elizabeth, por hablar tan rápido, creo que Pablo va a hablar más rápido todavía. Hola, buenos días a todos y a todas. Voy a tratar de trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con el régimen de capacidad de la Convención. Específicamente, el tema mío es apoyos, pero no se puede hablar mucho de apoyos si no presentamos el artículo 12 de la Convención. Bueno, la idea es hacer un paneo de cuál es la situación. Ustedes saben de acá de la sala quiénes son abogados o estudiantes de abogacía, para ver si pues yo preparé algo como para que, bueno, hay unos cuantos, además de lo que pensábamos. Bueno, al principio, escuchando algunas charlas y escuchando, digamos, charlas en otros lugares, ustedes deben haber observado seguramente que el modelo médico hegemónico, el modelo más médico, más asistencial, sigue estando fuerte, más o menos en gran parte de los que nos dedicamos a la temática de la discapacidad, sobre todo porque es un modelo que nos es muy familiar, sobre todo a los abogados, ¿no? Y yo creo que la institución que más encuadra este modelo es la figura de la curatela, ¿no? La figura de la representación de las personas con discapacidad. Nosotros vamos a ver que en la Convención, el modelo que trae, la Convención es muy distinto al que nosotros estamos familiarizados como abogados, como profesores, como alumnos, como litigantes, incluso como jueces. Sé que han habido ayer algunos integrantes del Poder Judicial, como la doctora María Silvia Villaverde, que realmente es un lujo tenerla en estas jornadas. Y también, de alguna manera, pienso que es un modelo, el que trae la Convención, el modelo social de la discapacidad, que apunta más que todo a preservar la capacidad de las personas con discapacidad, la capacidad en el sentido de ejercicio de los derechos por sí mismos. Esto es un poco lo que trae el artículo 12 de la Convención, que es una gran novedad con respecto al Código Civil, y que de alguna manera la figura de los apoyos aparece ejemplificada, pero no demasiado detallada en la Convención. Así que vamos a ver un poco en qué lugar estamos para saber a qué lugar vamos, porque la verdad es que hablar de la Convención, sin hablar un poco de dónde estamos parados hoy, los peritos, los jueces, los abogados y la sociedad en general, respecto a la medida de la discapacidad, creo que no nos va a servir pensar la Convención sin pensar de dónde partimos. Hoy tenemos, digamos, un pensamiento que yo diría como dicotómico, ¿no? En general, hoy el modelo médico, que hoy no tengo tiempo de desarrollarlo, pero es un modelo que de alguna manera hace su cabecera de ruta específicamente en lo que la Convención llama la deficiencia, y que podríamos hablar del diagnóstico médico, trabaja con un pensamiento como dicotómico, ¿no? Un pensamiento que diferencia o divide la normalidad de la normalidad, ¿no? A mí me gustaba, yo estoy ahora en la Universidad de Lanús, justamente con Valeria, con unos cursos, y estaba pensando en que nosotros desde el modelo jurídico, desde el modelo médico, tenemos una modalidad de pensamiento vertical, ¿no? Tenemos una sola manera de ver las cosas, y ese pensamiento vertical, que ustedes lo pueden ejemplificar en un árbol, por una red profunda, nos dice qué es lo normal y qué es lo anormal, tanto desde la medicina como desde el derecho. Yo estoy aprobando un poco, y este tema también lo saco de este autor que está arriba, Canguilhem, pero que es un autor francés, pero además
específicamente lo tomó de un modelo de un encabezamiento de un libro de Deleuze y Guattari que se llama Rizoma. En el rizoma ellos proponen un pensamiento rizomático, es decir, un pensamiento horizontal. Un rizoma es una raíz que tiene un crecimiento no vertical en profundidad, sino horizontal. Y de cada una de las partes de ese rizoma, si ustedes lo cortaran, podrían salir una planta similar a la original. Esta modalidad de pensamiento nos aleja un poco de pensar en estos términos médicos y jurídicos. Digo médicos y jurídicos porque tanto la medicina como la justicia, así como el pensamiento de derecho, es un pensamiento dicotómico y pensamientos de verdad, como decía Foucault. Es decir, nosotros en realidad mutuamente nos ayudamos. La psiquiatría y la medicina al derecho, y el derecho se fundamenta en la psiquiatría y la medicina para decir cuándo una persona es normal, entre comillas, y cuándo es anormal. Este pensamiento uno lo va a ver siempre en el ámbito del derecho y lo va a encontrar ejemplificado en el modelo psiquiátrico del Código Civil nuestro, que es un modelo del siglo XIX, donde aparecen ciertas personas que tienen que tener algún marco, alguna protección, como cuando nosotros nos estudiamos en la facultad nos dicen protegemos a las personas en realidad haciéndoles una curatela o una representación, un curador que las representa. En realidad no es así, nosotros lo que protegemos es el patrimonio. Si el código siempre, desde su origen, porque esta figura además trae desde el siglo XIX, con algunos cambios, pero originalmente la figura de la representación es una figura que tiene más de 150 años, está basada en un pensamiento psiquiátrico de un psiquiatra que se llama Pinel, en Francia, donde tomaron la mayor parte de los códigos civiles como el nuestro, que es un código que viene del Código de Napoleón, y que piensa el concepto de normalidad y anormalidad de esta manera. Entonces, cuando uno piensa en esto, piensa también en que el modelo social de la discapacidad, que es el que trae la Convención, aparece lo corporal relegado a lo político. Por lo político. Decíamos en la Convención, habla de que la discapacidad no es solamente la deficiencia. La discapacidad no es el diagnóstico médico. La discapacidad es ese diagnóstico que la Convención llama deficiencia, más la barrera social. Y la barrera social es de todo tipo. Barreras arquitectónicas muy fáciles de entender como las rampas, pero después tenemos otras mucho más complejas, códigos de procedimientos no adecuados para personas que no están estandarizadas, que no son normales. Entonces, el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, pensemos en personas sordas, como explicaba ayer Mabel, en personas ciegas, en personas con enfermedades mentales, en realidad en términos psiquiátricos, pero la Convención se refiere a discapacidad mental o intelectual, o como trae nuestra ley de salud mental, que no está en la Convención, pero es un modelo que tomó el Comité de la ONU, que es la discapacidad psicosocial, ¿no? Es decir, el hincapié está hecho en la barrera. Esto no significa que la sociedad discapacite, significa que la sociedad no ayuda instalando barreras o no eliminándolas a que las personas con discapacidad puedan ejercer por sí mismos los derechos. Claro, cuando uno dice vamos a proteger a la persona designándole un curador, todos nos sentimos de alguna manera tranquilos, por muchas razones. Primero porque este es un modelo que tiene una inercia de muchos años, décadas y décadas, donde nosotros aprendemos en la facultad y de alguna manera transmitimos como abogados a los justiciales esta situación, y que yo un poco le decía justamente al amigo organizador que yo no sé si las llamaría jornadas de judicialización de la discapacidad. Me parece que el objetivo es que la discapacidad no se judicialice. Lo cierto es que hoy lo tenemos que hacer muchas veces en función de que hay sistemas de salud, de seguridad social, etcétera, que no llevan a la judicialización. Yo quisiera proponer, digamos, una definición que sea desjudicialización de la discapacidad, que no sea necesario tener que judicializarla, sino comprender el paradigma. De la misma manera, nosotros rápidamente comprendemos qué significa representar a una persona con discapacidad, también podemos aprender a trabajar en el modelo de autonomía y pensar cómo hacemos para que la persona no tenga que hacer para tener una obra social, para tener una jubilación o pensión, o digamos para litigar en salud, por ejemplo. Primero que los jueces nos dicen, no todos, pero muchos, nos dicen vaya y saque una curatela. Y en realidad lo que la Convención habla son los casos individuales, es decir, pide que los jueces y los abogados también escuchemos a los clientes. La mayoría de nosotros no vemos a los clientes, vemos al papá, a la mamá, a la tía,
al curador, pero no vemos al cliente. Y yo me he sacado, digamos, he tenido sorpresas importantes, como estoy contándoles un caso, por ejemplo, un cliente que tenía un certificado médico de demencia vascular. Si ustedes ven demencia vascular, ¿qué imaginan? Una persona que no puede ni hablar. Estamos hablando que no puede comprender, que no entiende. Sin embargo, él vino con su mujer a mi estudio y charlando con él una hora, el arquitecto sí tiene un deterioro producto de un problema vascular, pero hoy no tiene demencia vascular, quizá la tenga más adelante, pero hoy no. Pero el médico psiquiatra pone ese diagnóstico, el juez ve ese diagnóstico, los abogados no trabajamos lo suficiente para aprender conceptos de la medicina que tenemos que hacerlo, no para aplicarlos, sino para entender cómo funcionan, cómo se psiquiatriza la vida de la gente. Porque esto nos lleva a la idea de que si yo no entrevistara al cliente, por ejemplo, me daré cuenta que era un abogado, es un arquitecto, me contó sobre su vida profesional, sobre su vida personal, y también tuve que lidiar con su esposa que una y otra vez intentaba hablar por su marido. Le digo, discúlpeme, pero su marido me puede responder. Lo que yo quería saber es si él realmente ese certificado médico tenía que ver con la realidad. Y no tiene que ver con la realidad de él hoy. Pero cuando uno va a un juzgado con ese certificado, es muy difícil convencer a los jueces que no vaya a un médico forense o a un perito psiquiatra para indicar concretamente si está o no, o si comprende o no. Bastaría con entrevistarlo. Esto es algo que los abogados solemos no hacer tanto, más que los jueces, y los jueces muy poco, quizás por desconocimiento, quizás porque, como explicaba antes, la medicina y la psiquiatría apoyan a la justicia y a su vez la justicia se apoya en la medicina y la psiquiatría, y entonces nos da a todos una tranquilidad maravillosa pensar que estamos eliminando el ejercicio total de los derechos de una persona sin averiguar realmente si la persona comprende o no comprende. Y digo esto porque el diagnóstico psiquiátrico tiende mucho a estar relacionado con la modalidad de trabajo habitual, esta inercia que yo les digo de un modelo que tiene 150 años, que de la realidad muchas veces de las personas. Y esto tiene aspectos prácticos, ¿no? También, es decir, nosotros tenemos un justiciable que puede litigar por sí mismo, que no necesita un curador. Sobre todo ustedes saben lo que significa hacer una curatela. 2 años, 3 con suerte de espera, hasta lograr que un curador, y además una de las cosas que hacemos acá en Capital, los abogados que están designados para ser curadores provisorios hasta tanto llega la sentencia de curatela, por ejemplo, están haciendo unas regulaciones monstruosas, unas regulaciones que realmente, además, a las personas aplastan al grupo familiar, porque el grupo familiar ha estado siempre trabajando con su esposo, con su hijo, con su familiar. De repente tiene un curador provisorio durante una cantidad de tiempo por temor a que, bueno, se manipule económicamente, o que esto es algo que pasa y ha pasado en violencias públicas tanto en capital como en provincia, y sin embargo, ahora de alguna manera lo que tenemos que pensar es rescatar y reconocer la capacidad de las personas con discapacidad. Y ustedes pensarán que estoy hablando de discapacidad mental o intelectual, ¿no? Sin embargo, muchas veces esto ocurre con discapacidad sensorial. Muchos jueces tienden a pensar que una persona sorda o una persona ciega también requiere una curatela. Y esto es mucho más preocupante porque ya ni siquiera hablamos en términos psiquiátricos. Hay un aumento enorme de la medicalización del cuerpo humano y la psiquiatrización de conductas en base al concepto de normalidad, lo que les contaba recién, y la creación de dispositivos de control en base a panópticos, internaciones y clasificaciones psiquiátricas. No tengo tiempo hoy de desarrollar la DSM-5, pero les pido que ustedes pongan DSM-5 en la web y averigüen lo que es esta clasificación actual. Es decir, realmente hoy se psiquiatrizan conductas como el duelo. Si el duelo supera 2 meses, es un diagnóstico psiquiátrico, se puede medicar. Si una persona consume drogas por primera vez, también se lo puede medicar. Si una persona, y esto es real, hay un concepto que es comilona. Si ustedes comen más de 6 comidas, lo que llamaremos comilonas en un periodo de 2 meses, ustedes tienen también concepto de diagnóstico psiquiátrico. Véanlo por ustedes mismos. Estos son pequeñas cuestiones que aparecen hoy, además de que la DSM-5 está bajando, o sea, baja los umbrales que antes se exigían mayores requisitos para la psiquiatrización y hoy los umbrales se bajaron. Y hay, por ejemplo, conceptos nuevos, trastornos generales de algo que lo define el psiquiatra en general, y que son figuras tan amplias que prácticamente cualquier cosa cabe allí dentro. Entonces, este concepto creo que ustedes lo tienen que tener
en cuenta para ver por qué valorizamos el modelo social de la discapacidad. El modelo social de la discapacidad es un modelo político. A los abogados no nos gusta escuchar sobre filosofía, pero en realidad tenemos que pensar de dónde viene ese modelo. ¿Por qué la Convención trae el modelo de autonomía que trae? En esta teoría, es una teoría de la década del 70, pero que hoy creció enormemente con la Convención del 2006, las personas con discapacidad se encuentran en una posición inferior a las de otros sujetos de la sociedad simplemente por tener discapacidad. Este es el de donde parte. Estas desventajas están relacionadas de manera dialéctica con una ideología, grupos de ideologías que justifican y perpetúan esta situación. Las personas con discapacidad no son buenos trabajadores porque faltan, las personas con discapacidad no pueden competir con las que no tienen discapacidad, las personas con discapacidad no pueden ir a la educación común, inclusive tienen que ir a la educación especial, como una y otra vez se escucha tantas veces en charlas de este tipo, ¿no? Incluso a mí me gustaría escuchar muchas veces a los funcionarios específicamente de esta ciudad que me digan qué políticas y qué programas de discapacidad tiene la ciudad de Buenos Aires, porque los funcionarios están hablando en términos no de políticas, sino en términos de anécdotas. Yo creo que es importante que nosotros exijamos a los funcionarios titulares de estas áreas que expliquen cuáles son las políticas de Estado para las personas con discapacidad, para empezar en la ciudad de Buenos Aires, en todos lados, pero para empezar en la ciudad de Buenos Aires, porque hay muy pocas políticas, hay muy pocos programas y hay casi nada de financiamiento. Y con eso la verdad que no podemos hacer mucho, sobre todo en una ciudad tan rica como esta, que deberíamos hacer mucho más de lo que hoy estamos haciendo. Significa aseverar que dichas desventajas y las ideologías que las perpetúan no son ni naturales ni evitables. Esto significa que las personas con discapacidad, de alguna manera, son consideradas no adecuados trabajadores, no adecuados educandos, no adecuadas padres o madres, porque también en esa cuestión también podemos avanzar. El artículo 23 de la Convención se refiere a que las personas con discapacidad tienen derecho a ser padres y madres, a tener hijos, a decidir cuántos hijos tener y a no ser esterilizadas las mujeres con discapacidad. Esto dice la Convención. Ni siquiera la Convención de Derechos de la Mujer dice esto. Entonces, estas ideologías, de alguna manera, que marcan límites, oprimen de alguna manera a las personas con discapacidad porque conllevan la identificación con algún beneficiario de esta situación. Es decir, uno piensa, son estas personas que por causa de su discapacidad y en función de la ideología como puede ser el neoliberalismo, ¿no? Hoy tenemos un mercado laboral tremendamente competitivo, tenemos un mercado educativo tremendamente competitivo, y el problema del mercado de la educación no son, digamos, los chicos con discapacidad, ni sus padres, ni los compañeros en discapacidad. Los mayores problemas en la educación son los docentes y los funcionarios en la educación, que no discuten eternamente las modificaciones curriculares y claro, uno puede decir, no hay financiamiento para la educación común. En realidad está todo puesto en la educación especial. Lo que hay que hacer es una reformulación de objetivos para pensar que las personas con discapacidad deben, en la mayor parte de los casos, estar en escuelas comunes con inclusión. Una amiga me decía la diferencia entre inclusión e integración, ¿no? En la integración es la persona a la que se tiene que adecuar a la institución. En la inclusión es la institución a la que se tiene que abrir a la diversidad. La escuela inclusiva es eso, no es integración. No es que viene una persona con discapacidad y llegamos a la rampa, sino que la escuela tiene que adecuar, tiene que hacerse inclusiva a toda la diversidad. Y más, aunque no nos guste la escuela, más allá de las personas con discapacidad, eso es tremendamente diversa. Culturalmente, socioeconómicamente, color de la piel, pobreza o riqueza, ser varón o ser mujer con discapacidad, pero porque ser varón o ser mujer en la escuela. Ustedes están viendo hoy lo que significa de alguna manera los problemas de género que surgen en los diarios y que no tienen que ver con las personas con discapacidad. Los chicos, el resto de los compañeros y en general los compañeros de la escuela son los que menos generan actitudes discriminatorias a las personas con discapacidad. Generalmente son, como decía, los funcionarios, docentes y los padres de las personas sin discapacidad que consideran que su hijo puede retrasarse si una persona con discapacidad forma parte de la escuela. Esos estereotipos y esos estigmas que surgen del artículo 8 de la Convención hay que trabajarlos primero, porque si uno no considera, si no observa la diversidad, pero en segunda instancia no la valoriza, o sea, la puede observar y decir que linda la diversidad, pero no la valorizo, entonces no la pongo en práctica, y si no la pongo en práctica,
el resultado es un poco lo que pasa con la escuela inclusiva, donde aparecen siempre las trabas, los docentes no están preparados, los padres no quieren tener chicos con discapacidad intelectual en las escuelas, y ciertos chicos con discapacidad intelectual, en algunos casos, por ejemplo Asperger, es muy difícil que consigan escuelas, porque se confunde la situación de Asperger con problemas de conducta. Entonces, hay muy pocas escuelas que reciben ciertos chicos con discapacidad, por poner solo algunos ejemplos, ¿no? Entonces, ¿qué entiende el modelo social por discapacidad? Es una forma compleja y sofisticada de opresión social. Este es un modelo político, filosófico político, que toma la convención, que toma los 155 estados que firmaron la convención y lo convierten en un tratado internacional de derechos humanos. Y este es otro punto que creo que tenemos que tener en cuenta los abogados y los jueces. La mayoría de los abogados y la mayoría de los jueces no conocen los tratados de derechos humanos. No los conocen. Por lo cual uno no puede aplicar lo que no conoce. O si lo conoce y aplica solamente una frase, pero no aplica el criterio del tratado, entonces no lo está haciendo bien. Y yo invito a los colegas que están acá, sobre todo los más jóvenes, porque los más grandes, yo estoy convencido de que siempre es un problema, porque como nosotros estamos acostumbrados a una modalidad de trabajo, cambiarla a cierta altura de la vida nos resulta difícil. Pero los jóvenes están mucho más abiertos al concepto de reconocimiento de autonomía, y creo que en ese punto es importante que acá, veo cuando levantaron ustedes las manos, que hay muchos abogados jóvenes o muchos estudiantes jóvenes que me parece que tienen que trabajar en estos modelos, que son modelos de derechos humanos, que son pro-hominem, como decía la doctora Isabel seguramente ayer, es decir, se centran en la persona y no en el patrimonio. La discapacidad es una forma compleja y sofisticada de opresión social que destaca la relación entre la teoría de la discapacidad y la política. Esta interpretación social afirma que es la imposibilidad de la sociedad de responder a las necesidades la que genera la discapacidad, sin importar las causas. Este es el modelo original. Yo creo que no es que la sociedad discapacite, creo que es más fácil decirlo que pensarlo un poco. La sociedad no discapacita, la sociedad lo que hace es colocar barreras o no levantarlas o no trabajarlas adecuadamente para que no solo las personas con discapacidad, porque ojo que la Convención habla de diseño universal, y cuando habla de diseño universal habla de diseño para todos, o sea, para las personas con discapacidad y para el resto de la comunidad. Entonces, hoy, digamos, tenemos que trabajar sobre todo con las barreras, que son unas dificultades que, como les dije antes, no son todas físicas. Por ejemplo, si ustedes se instalan en la idea de que la curatela permite a las personas con discapacidad ser protegidas, están en un error. Ninguna persona con discapacidad o sin discapacidad puede ser protegida eliminando el ejercicio de la totalidad de sus derechos. Eso es algo que hoy no resiste menor análisis, sobre todo en el marco de los tratados de derechos humanos que están vigentes en todo el mundo y toda la región. No solo sino la Convención de Derechos del Niño, Convención de Derechos de la Mujer. Las personas con discapacidad no están incorporadas solamente a la Convención. También son mujeres, también son niños, también son ancianos. O sea, hay una cuestión transversalizada que nosotros tenemos que pensar para abordar este tema. ¿Por qué es importante que los abogados conozcan la Convención? Y sobre todo, ¿por qué es importante que los jueces la conozcan? Porque la Corte dice que es obligación de los tribunales locales aplicar las normas internacionales y las decisiones de los órganos internacionales de protección. ¿Qué significa esto? Un tratado es una norma que firman diferentes países. En ese tratado, cuando se incorpora el derecho interno, sí, en realidad sigue siendo un tratado de derecho internacional, solamente que se exige en la mayor parte de los países la incorporación al derecho interno a través de la aprobación del tratado por el Congreso, que fue lo que ocurrió con la ley 26.378. Ahora, ¿quiénes interpretan los tratados? La mayoría de los tratados tienen la formación de comités, que son organismos jurídicos, que son organismos ejecutivos. Yo, por ejemplo, participo del comité de la Convención Interamericana de Discapacidad, represento a Argentina. Nosotros tenemos, igual que el comité de la ONU, que tiene sede en Ginebra, tenemos la obligación de interpretar los tratados internacionales de los cuales el comité es autoridad, pero por otro lado además están las cortes internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces la Corte ha dicho, la Corte Suprema, desde hace mucho más tiempo, pero mucho más en los últimos 10 años, que los intérpretes de los tratados son los comités y las cortes, y que los jueces del país tienen que aplicar esa interpretación. Y esto es una ventaja que también tenemos para los abogados, porque nosotros si sabemos cómo es esta interpretación, entonces nosotros le podemos decir al juez, usted no está aplicando la normativa internacional
internacional vigente de acuerdo a fallos como Aquino, Bisotti, Maldonado, Torrijos y un montón de fallos de la Corte Suprema que incorporaron la obligación de los jueces de aplicar las interpretaciones y los resultados que hacen los comités y las cortes. O sea, hoy tenemos que pensar y conocer el derecho internacional, porque el derecho internacional es de aplicación obligatoria en el país. La Convención se enmarca dentro de un sistema internacional de protección de derechos humanos. ¿Qué características tiene rápidamente? Creado por los Estados con obligaciones para los Estados. Son los propios Estados los que crean. El derecho internacional se maneja por la costumbre, por una costumbre obligatoria. Cuando uno cumple ciertas reglas, que son las de la Convención de Viena, los tratados se hacen obligatorios. Los Estados, cuando los firman, los tienen que cumplir. Es un sistema complejo. Es un corpus iuris, en realidad, que tiene muchas normativas relacionadas y que de alguna manera tenemos que conocer, porque las normativas no son solo los tratados, sino que hay observaciones generales, hay informes de los altos comisionados, autoridades de la ONU de discapacidad, donde lo que hacen es interpretar de alguna manera, hay sobre trabajo, hay sobre capacidad, es decir, lo que hacen es interpretar esos tratados y esas interpretaciones tienen un grado de obligatoriedad para el derecho interno. Busca establecer estándares básicos. Por supuesto, la Convención la firmó Arabia, Estados Unidos no, lamentablemente nunca firmó Convención de Derechos Humanos, Arabia, España, Argentina y algún país africano. Todos tienen realidades distintas, entonces de alguna manera lo que buscan los tratados internacionales es generar estándares básicos obligatorios para todos y especifica aquellos derechos que deben ser garantizados a todos los seres humanos en función de ser personas. Y esto es un tema importante. Nosotros en el Código Civil hoy aplicamos el tema de las curatelas y las enseñanzas para proteger el patrimonio. En el derecho internacional de los derechos humanos el centro es la persona. Lo que se busca es reconocer los derechos. El sistema de derecho internacional de los derechos humanos no protege a las personas, reconoce los derechos y exige y garantiza a los estados que los garanticen. Es un cambio de eje muy importante, ideológico, pero también jurídico, porque el centro no está en la protección, sino está en garantizar y reconocer derechos que ya existen o que son creados por los tratados. Establece obligaciones que dichos derechos generan a los estados, es decir, en qué condiciones los estados deben cumplirlos, y está destinado, y esto es muy importante, está destinado a regular los límites estatales con respecto a las personas bajo su jurisdicción, siendo los propios estados, con sedes en sedes internacionales y regionales, lo que acuerdan dichos límites. El año pasado yo tuve la suerte de estar en Ginebra en la reunión del Comité de la ONU de Discapacidad. Nosotros, Argentina presentó su informe país, es un informe que se presenta cada X cantidad de años en todos los tratados, y el comité nos dijo, nos hizo observaciones. Nos hizo observaciones a lo que Argentina hizo y nos hizo recomendaciones. La principal recomendación que hizo el comité fue el reconocimiento del artículo 12. Es decir, el reconocimiento de la capacidad amplia con apoyo de salvaguardas. Porque en ese momento, y hoy todavía, tenemos un proyecto de Código Civil que no está en vigencia, pero el comité tomó, en base al contenido del proyecto, algunas observaciones donde no aparece, si bien aparece un avance importante, porque los apoyos aparecen en el Código Civil, aparece la necesidad de que los jueces en el artículo 1 y 2 apliquen los tratados de derechos humanos, pero no aparece un concepto de capacidad amplia estricto como establece el artículo 12, pero es un avance importante. Vamos a ver si después los intérpretes, que son los jueces, lo pueden avanzar un poco más. Yo voy a citar solamente dos fallos en dos oportunidades distintas. 2006, Jiménez López contra Brasil, y el año pasado, digamos, el fallo Furlan, que condenó a Argentina también por el tema de discapacidad. En este fallo Jiménez López, que es anterior a la vigencia de la Convención, porque la Convención se suscribió en 2006, pero entró en vigencia en 2008, porque es cuando se completó la cantidad de países que tenían que firmarla, establece la necesidad de atención médica a las personas con discapacidad mental. La finalidad es el bienestar del paciente respecto a su dignidad como ser humano, que se traduce en el deber de adoptar principios orientadores del tratamiento psiquiátrico. Esto es anterior a la ley de salud mental también, respecto a la intimidad y a la autonomía de las personas. Y recalco autonomía porque ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el fallo es un fallo regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige el reconocimiento de la autonomía de las personas en general. En este caso estamos hablando de personas con discapacidad también.
Si bien se ha admitido que el principio de autonomía en estos casos no es absoluto, porque el paciente necesita algunas veces la adopción de medidas sin contar con su consentimiento, la discapacidad mental no debe ser entendida como una incapacidad para determinarse y debe aplicarse la presunción de que las personas que padecen de este tipo de discapacidades son capaces de expresar su voluntad, la que debe ser respetada por el personal médico y las autoridades. Y esto, si bien la redacción es un poquito, tiene muchos aspectos de lo médico, porque en realidad está en vigencia antes que la convención, lo cierto es que al decir que son capaces, nosotros por ejemplo no lo hemos cumplido esto, porque con posterioridad a la convención, nosotros sacamos una ley argentina, que es la ley de los derechos de los pacientes en relación al sistema de salud. Y en esa ley, todas las personas pueden expresar su consentimiento respecto al tratamiento sobre su cuerpo y sobre su vida, pero las personas con discapacidad lo tienen que hacer a través de curadores y representantes. En la ley de vasectomía y ligadura de trompas, cualquier adulto mayor de 18 años, hombre o mujer, puede solicitar una vasectomía o ligadura de trompas. Sin embargo, las personas con discapacidad lo tienen que hacer a través de su curador. Esta parte ya fue objetada muchas veces por tribunales que no han permitido que los curadores, por una cuestión de comodidad, soliciten a los juzgados que sus representadas, que en este caso son la mayoría mujeres, se les haga una ligadura de trompas preventiva. Y en realidad, hoy los jueces están empezando a rechazar este tipo de planteos porque significan un daño permanente en el cuerpo y que no es el cuerpo del curador, ¿no? El curador tiene ciertos límites. Hay límites donde aparece el principio pro hominem, el principio que además se aplica a la convención cuando dice que los hombres y las mujeres con discapacidad tienen derecho a tener hijos y formar una familia. Entonces, la ley, ahí todavía sigue habiendo leyes, sigue habiendo un concepto de la necesidad de representar a las personas con discapacidad. Furlan es del año pasado, de agosto del 2012, es un caso muy interesante. Yo estoy trabajando con este caso también en la última parte del fallo, porque en ese caso era un chico, Furlan, que cayó sobre él un arco de fútbol, le dañó la cabeza siendo adolescente y tuvo infinidad de problemas en procedimientos judiciales, extensión del proceso, falta de presentación del asesor de menores en el caso, y para variar, cuando llega a cobrar, imagínense, le toca el 2001, así que se le licuó todo lo que cobró, pero además hay otro problema. Furlan acaba de ser padre hace unos años, fue padre y tiene un hijo con hidrocefalia, o sea que aparece nuevamente la discapacidad. Nosotros estamos trabajando desde la Secretaría de Derechos Humanos y desde la Secretaría de Justicia y de ADAJUS y la CONADIS para hacer esta última parte, porque la Corte Interamericana nos pide que toda persona que solicite un certificado de discapacidad tenga una carta de derechos que resuma en forma sintética, clara y accesible los beneficios que contempla la normativa argentina, desde el marco de los derechos humanos. No, si usted quiere pedir un certificado de discapacidad tiene que estar al lado, si usted quiere eso ya está a todos lados. Lo que nos pide la Corte es que planteemos cuáles son los derechos que las personas tienen en función de los tratados y de toda la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana también aplica la Convención y esta cartilla, la idea es que la reciban no solamente las personas que soliciten, sino preventivamente los hospitales públicos, los ámbitos de salud, pero también los ámbitos en general donde pueda haber personas con discapacidad o cualquiera que lo requiera, porque la idea es conocer sus derechos. Si bien la Convención es un tratado internacional, muchas personas con discapacidad no la conocen. Y esto tiene que ver un poco con la dificultad también, a veces que necesitamos un poco más de promoción, de campañas en términos de... Claro, comunicación exactamente. El artículo 12, ya lo habrán visto otras veces, pero vale la pena para empezar a entrar a apoyos. Tiene 4 partes. Primero, reconoce la personalidad jurídica de las personas con discapacidad. Nadie lo desconoce. En ningún código civil, en ningún país aparece en general el desconocimiento de la personalidad jurídica. Después, en la segunda parte, dice el reconocimiento de que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida siempre. Y esta es la parte más objetiva. Es la parte más difícil de llevar a la práctica, pero no es imposible. Hoy tenemos enorme cantidad de personas con discapacidad que están sujetas a curatela o ciudadanía que no deberían estarlo. Hoy los jueces están aplicando la ley de salud mental, porque la ley de salud mental modificó el Código Civil. Entonces, de alguna manera, le ha dado, digamos, visibilidad a una temática en el marco que es conocido por la justicia, que no deja de ser un marco
con algún componente psiquiátrico, porque la ley de salud mental habla de personas con padecimientos mentales. Para la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, las personas con discapacidad no padecen nada, no padecen problemas mentales. O sea, son personas con discapacidad mental, intelectual o psicosocial, pero no padecientes mentales. Y además, en la ley de salud mental todavía se conservan las internaciones, voluntarias y involuntarias, aunque con un marco mucho más regulado, lo cual esto lo hace, digamos, dentro de todo, mejor de lo que existía antes, pero para la Convención, la internación en ningún caso es posible. Son modelos más extensos, modelos amplios. Cuando uno los escucha por primera vez dice, ¿y esto cómo lo llevo a la práctica? Porque la verdad es que uno piensa, y bueno, ¿cómo le convenzo al juez? ¿Cómo hago con...? Bueno, esto es lo que la Convención nos pide en el artículo 4, que es la capacitación y el trabajo con los operadores de la justicia y con todos aquellos funcionarios que trabajen con personas con discapacidad. Es decir, el reconocimiento de la capacidad no es un trabajo complejo, mucho más sencillo es para los abogados y para los jueces pedir una curatela o una insanía, que ustedes saben, no sé, en otras provincias, pero acá en Capital suelen salir con formularios preimpresos. Imagínense un formulario preimpreso que le dice a la persona, usted nunca más puede ejercer sus derechos y lo tiene que hacer con un curador. Hoy eso se morigeró un poco por la ley de salud mental. Se revisan las internaciones, se revisan las curatelas y las insanías y se establecen qué actividades puede o no realizar la persona con discapacidad. Para la Convención puede realizar todas siempre. Para el Código Civil también puede realizar todas, salvo los 4 que son los incapaces de hecho absoluto, entre los que se encuentran las personas con discapacidad específicamente, sordomudos que no pueden darse entender por escrito, que ayer Manuel comentó sobre este tema, y las personas que por causa de una enfermedad mental no pueden manejar sus personas y sus bienes. La verdad es que hoy ustedes pueden tener un certificado que dice discapacidad mental, y hay que diferenciar claramente la discapacidad intelectual de la mental. Por ejemplo, síndrome de Down, Asperger, autismo son discapacidad intelectual, son de nacimiento. La discapacidad mental generalmente se adquiere con posterioridad, generalmente después de la adolescencia. Y tiene tratamientos médicos, o sea, tratamientos psiquiátricos donde las personas con diagnósticos de salud mental pueden expresar su consentimiento. De hecho, no quiero preguntar, pero piensen hacia adentro ustedes, ¿cuántos de ustedes toman pastillas para levantarse, para acostarse, para relajarse, para la vida cotidiana? Bueno, las personas con discapacidad mental que tienen, por ejemplo, ciertos diagnósticos como esquizofrenia, paranoia, toman medicamentos y no tienen ninguna imposibilidad de ejercer sus derechos mientras estén en tratamiento. En el certificado de discapacidad dice discapacidad mental, y esto es muy estigmatizante por los jueces, y los abogados muchas veces creemos que eso significa que no puede prestar consentimiento. Y las personas con discapacidad intelectual, la Convención habla de que la discapacidad es un concepto que evoluciona. Por eso no se eje en la deficiencia, sino en las barreras. No es lo mismo un chico con síndrome de Down, pues usted puede tener 2 personas con un diagnóstico de síndrome de Down, pero va a depender de tener un grupo familiar continente o no, acceso a la educación, que viva en la ciudad, en el campo, que tenga acceso al trabajo cuando sea adulto. Un montón de cosas va a hacer que 20 años después el diagnóstico médico sea el mismo, pero la discapacidad no se expresa de la misma forma. Nosotros tenemos tendencia a pensar que el diagnóstico define de por vida, y esto es la dificultad. El diagnóstico médico no es malo en sí mismo, sino cuando se utiliza el diagnóstico para que en toda la vida la persona tenga siempre la misma valoración. Y esto depende de averiguar, como hoy establece la CIF, la Clasificación Internacional de Funcionalidad, cómo es el entorno personal y social de la persona con discapacidad. Por eso hoy se piden equipos interdisciplinarios. Y hoy en la justicia tenemos que insistir en esto. O sea, hoy se tiende por esta inercia de los años, a pensar que es el médico y el psiquiatra el único que puede definir. De hecho, un juez no tiene la menor idea en general de qué es una terapia ocupacional, que un psicólogo puede hacer el mismo informe sin necesidad de que sea un psiquiatra, y que hay otras profesiones que pueden definir la situación de la persona, pero nos piden, porque los que litigan lo saben, nos piden un certificado médico que diga que el chico necesita transporte, que necesita educación. Realmente yo no quiero estar en los pantalones del médico que tenga que decirle a un juez que yo como médico, el chico necesita educación o puede ir a tal grado, porque esto, a veces piden esto, que sea el médico y no alguien de la pedagogía que indique cuál es la situación educativa que tiene la persona. Y esto es muy común, o que nos digan si necesita transporte o no necesita transporte. ¿Por qué no le preguntamos a la familia? ¿Por qué no le preguntamos a la persona con discapacidad? ¿Por qué lo necesita y si lo necesita?
Este diálogo necesario entre los operadores de la justicia, que no son solo los jueces y los abogados, sino también y sobre todo los peritos, que son los que marcan de alguna manera con su diagnóstico, con su dictamen, muchas veces la vida de las personas en general y las personas con discapacidad en particular, de alguna manera son los que tienen que trabajar con esta segunda parte, que es el reconocimiento de la capacidad de ejercicio siempre. El derecho al apoyo a las personas con discapacidad para estar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Para que este apoyo no se convierta en un curador, los Estados deben garantizar salvaguardas adecuadas y efectivas para evitar los abusos de estos apoyos y respetar los derechos y la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad. Que no haya conflictos de intereses ni influencias de vida y que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona. Ahora vamos a ver una cosita más específicamente sobre apoyos. Bueno, específicamente lo importante que hay que tener en cuenta, lo que hay que tener en cuenta sobre todo es que el apoyo no es un curador, el apoyo no es un integrante del tribunal, el apoyo no es un médico. Es decir, el apoyo, primero que todo, de acuerdo a la Convención y de acuerdo a lo que el comité ha desarrollado, lo poco que ha desarrollado todavía sobre apoyos, las personas con discapacidad deben elegir ellas su apoyo. ¿Qué es un apoyo? Un apoyo es un complemento de la voluntad. ¿Qué significa? Que en realidad las personas con discapacidad, para hablar de apoyos, uno tiene que pensar en términos de reconocimiento previo de la capacidad de ejercicio. O sea, la Convención dice, las personas con discapacidad siempre se les reconoce la capacidad de ejercicio de sus derechos por sí mismos, con apoyo si fuera necesario, y con salvaguardas para evitar que sus apoyos se conviertan en curadores o representantes. O sea, cuando hablamos de apoyo tenemos que hablar de que estamos reconociendo previamente la capacidad de ejercicio de los derechos por sí mismos, porque si no, no tenemos apoyos. Es decir, el apoyo presume el reconocimiento de esa capacidad. El apoyo puede consistir, ¿qué pueden ser apoyos? Pueden ser asistentes personales. En la ley 24.901, en el artículo 39, aparece una figura que es la de asistente personal. Está redactada mal, y de hecho ahora se está tratando de reglamentar para adecuarla a la convención. Porque el apoyo no es una componente terapéutico. El apoyo es una continuidad de la voluntad de la persona con discapacidad, que tiene que ver con ayudarlo a tomar ciertas decisiones, a escribir, a ir de compras, a ir al cine, en un apoyo que no sea, porque en la 24.901 aparece solo el asistente domiciliario, no el apoyo externo. El apoyo es una persona que ayuda a la persona con discapacidad a complementar su capacidad reconocida previamente. No decide por él o por ella, sino que con ella y con él. O sea, complementa esta dificultad que puede tener, por ejemplo, la expresión. Una persona con parálisis cerebral puede no tener ningún problema cognitivo y tiene claramente una dificultad mejor para expresarse. Entonces puede haber un asistente personal para las cuestiones cotidianas, puede ser un par, o sea, otra persona con discapacidad que lo comprenda. Muchas veces el problema de la comunicación, uno le encanta poner eso. A mí me encanta cuando ponen esos videos de Stephen Hawking que dicen, qué lindo, Stephen Hawking, bárbaro. El tema es que cuando Stephen Hawking es X, Pablo Rosales, sentado ahí con una silla de ruedas, tenemos muy poca paciencia para dedicarle, y como nuestro código de generar nuestro derecho tiende a expresar la voluntad por escrito, pero sobre todo verbalmente, la verdad es que los operadores de derechos generalmente tenemos muy poca paciencia para, de alguna manera, muchas veces, tratar de comprender la manera en que la persona se comunica. El diputado Rivas se comunica lentamente pero claramente. Si ustedes recuerdan una película que se llama El Escapón de la Mariposa, El Escapón de la Mariposa era un editor de Le Monde y él quedó totalmente inmóvil salvo su ojo. La película empieza justamente con un movimiento así de la pantalla porque es el ojo de él. Él junto con su mujer y su equipo técnico, su equipo médico, lograron enseñar alguna forma de expresión a través del movimiento de su ojo indicando las letras en un abecedario. Y escribió el libro Escapón de la Mariposa que se convirtió en una película. ¿Cuánto tiempo le llevó? Mucho.
han tenido la buena voluntad y la paciencia de escucharlo, sí, se puede expresar. Es mucho más fácil para todos que alguien hable por alguien, por otro, ¿no? Digamos, esto es obviamente mucho más sencillo. Si nosotros ponemos a un curador que dice lo que él o ella necesita, es mucho más sencillo. Lo más difícil es encontrar distintas maneras de expresión. Imagínense que el código está escrito hace 150 años, toda esta parte, con reformas posteriores, pero no de fondo. Entonces, imagínense que estamos en una época donde no existía la informática. Hoy una persona ciega tiene un teléfono accesible, un buscador, un programa de web que le permite navegar, trabajar, estudiar, escribir. Y si ustedes se ponen a pensar que hoy algunos registros civiles siguen negando a las personas ciegas ser testigos en un matrimonio porque son ciegos, estamos pensando en lo ridículo en lo que estamos. Estamos aplicando una normativa a rajatabla sin ningún tipo de interpretación histórica, digamos, de dónde es esa norma y en qué situación estamos ahora. Ahora no necesitamos que la persona, el testigo lo haya. Cuando uno ve el Código Civil dice tiene que haberlo visto, sentido, pero sin embargo, hoy muchos registros civiles siguen pensando que las personas ciegas no pueden ser testigos porque el Código Civil lo dice. Ahora nadie interpreta realmente si ese testimonio se puede dar o no. Y de hecho, hace muy poquito el registro de Santa Fe, Entre Ríos modificó esto. El de Santa Fe tuvo un conflicto similar, se comunicó con el Entre Ríos, también lo modificó el de Córdoba a través de una tarea de FAICA, que hizo, no FAICA, no, una asociación de ciegos, pero no FAICA. Imagínense que hay que ir caso por caso, porque parece que la lógica y la razonabilidad no nos funcionan a los seres humanos. Aplicamos los códigos como si fueran la palabra santa. Esto es una de las barreras principales en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Aplicamos los códigos de procedimientos sin ninguna adecuación que los jueces pueden hacer. O sea, si un cliente mío que no tiene discapacidad no entiende una prueba como la de posiciones, que es una afirmación, para los que no son abogados, se le pregunta, por ejemplo, para que diga como es cierto que hizo otra cosa. Pero ¿cómo? Los clientes tienen que hablar y dicen, pero ¿cómo? ¿Es una pregunta? No es una afirmación. ¿Y cómo me hacen una afirmación? Y sí, porque en realidad la idea de la prueba es que uno pise el palito y diga sí o no, cuando en la ley solo puede decir sí o no. No se entiende por qué la prueba de posición es una afirmación. Y no estamos hablando de personas con discapacidad. Imagínense la reacción de las actas judiciales para muchas personas que pueden comunicarse con lengua de señas, pero no tienen lectoescritura adecuada, por ejemplo, en personas sordas. Y esto de alguna manera es una tarea que los abogados, los legisladores sobre todo, y los jueces pueden llevar adelante, adecuando estas barreras y permitiendo que las personas con discapacidad accedan a los ámbitos de la justicia con ciertas adecuaciones que tengan que ver con esto. Incluso, por ejemplo, con los apoyos. Podría ser también una declaración por escrito de las preferencias de las personas con discapacidad. Puede ser apoyo también la asistencia informal de familiares o amigos. En general, la familia en general no suele ser apoyo, porque la familia ya tiene un rol propio. Pero estoy citando algunos ejemplos que han puesto la gente que escribió el modelo social de la discapacidad. Hay muchos más, porque la Convención no define lo que es un apoyo. Lo que tienen que tener claro es que el apoyo no es un representante y que el apoyo lo decide la persona con discapacidad. Con eso alcanza. Y el tercer punto es que el apoyo presume la capacidad. El apoyo no limita la capacidad, la presume. O sea, la persona tiene capacidad de ejercicio de sus derechos, pero requiere apoyo para ciertas cuestiones. El apoyo es un complemento, no es un cercenamiento de la capacidad. Con eso ustedes pueden elegir estos ejemplos o cualquier otro. Yo creo que me había sido la doctora Isabel que me había comentado, muchas familias viven juntas durante 20 años en la casa al lado. Fallecen los padres y la persona con discapacidad puede tener un apoyo en los vecinos. Lo más difícil de todo, muchas veces, es manteniendo su autonomía y su casa y su vida, puede tener un apoyo para ciertas cuestiones con sus vecinos que hace 20 o 30 años que se conocen. Lo difícil muchas veces es que los jueces les resulta muy difícil tener en cuenta este tipo de apoyos, o en el sistema de salud, por ejemplo, los apoyos no están aún reglamentados, por lo cual siempre se piensa quién le va a pagar. Y esto es un tema que hay que evaluarlo. Pero como se evaluó en su momento el asistente terapéutico, hoy se tiene que evaluar este tipo de apoyos. Redes de representación de asistencia en tomas de decisiones. Pueden ser también asistencias personalizadas en lenguaje simple, ¿no? Si la persona comprende las TICs, se puede utilizar TICs para poder
usar como apoyo. Apoyo terceros para entablar relaciones con una persona con discapacidad. No son solo las personas con discapacidad las que se quieren comunicar. Las personas sin discapacidad muchas veces se quieren comunicar con una persona con discapacidad y necesitan el apoyo ellos, no la persona con discapacidad, para la comunicación. O sea, esto también hay que tenerlo en cuenta. No es acá que hay uno solo que se quiere comunicar, sino que ambos quieren comunicarse. Información y campañas de sensibilización y sistemas de apoyos comunitarios también son ejemplos de apoyos. Como la Convención no lo define, cualquiera de estos lo puede ser. ¿Qué es lo que nos recomendó el Comité de la ONU? Por eso, ¿por qué es importante el artículo 12? ¿Por qué es importante los apoyos? El año pasado, el Comité nos recomendó la recomendación número 20, la pueden ver en mi página web colgada, en la página de CONADIS, que es las recomendaciones y las observaciones que el Comité hizo al informe País de Argentina. El Comité urge al Estado parte, o sea Argentina, a la inmediata revisión de toda la legislación vigente que, basada en la sustitución de la toma de decisiones, o sea las curatelas, priva a la persona con discapacidad de su capacidad jurídica. Al mismo tiempo, lo insta a que tome medidas para adoptar leyes y políticas por las que se reemplace el régimen de sustitución en la adopción de decisiones por el apoyo en la toma de decisiones que respete la autonomía, la voluntad y las preferencias de las personas. ¿Cómo recomienda hacerlo el Comité? Puesta en marcha de talleres de capacitación sobre el modelo de derechos humanos, dirigida a jueces con la finalidad de que estos adopten el sistema de apoyo en la toma de decisiones. El Comité está sugiriendo que el cambio se haga de forma inmediata. Todos somos conscientes que cambios de paradigmas en este sentido llevan cierta necesidad de debate y de gradualidad. El artículo 4 lo establece. La Convención dice que tiene que ser de forma inmediata y el Comité dice que tiene que ser de forma inmediata. Lamentablemente el Comité no ha dado todavía ninguna indicación expresa a los países sobre cómo cambiar un modelo de representación a un modelo de reconocimiento de capacidad en forma inmediata. Pero sí hay, en el nuevo Código Civil incluso, ustedes pueden ver que hay algunas cuestiones relacionadas con algunas indicaciones sobre cómo hacer esta transición. Que estemos en un periodo de transición no significa esto lo mismo que la ley salud mental. Nadie pide que al día siguiente que la ley salud mental esté publicada en el boletín oficial se ponga en práctica la revisión de todas las cosas que trae la ley. Pero sí se ha hecho y se ha comenzado un movimiento que incluso la Defensoría General de la Nación el año pasado sacó varias resoluciones aplicando este informe, la Convención de la ONU, la observación general de la OEA que la presentó Argentina justamente, que ahora yo voy a contar 2 o 3 cosas. Siempre mantenidos en el Comité de la ONU ya estamos, ¿no? Sí. El Comité insta al Estado parte a que el proyecto de reforma de modificación del Código Civil y Comercial elimine la figura de la dirección judicial y que garantice, en el proceso de revisión, la participación efectiva de las organizaciones de personas con discapacidad. 2 cosas. Eliminar entonces la figura de intervención y hacer participar a las personas con discapacidad. Esto no significa que las personas sin discapacidad no tengan que participar, porque lamentablemente en todos los estados pasa exactamente igual. Los que tienen el poder de decisión no son personas con discapacidad. Y esto es como pensar, como nosotros veíamos con la doctora Villaverde, trabajamos el tema de derechos sexuales y reproductivos y género en las facultades sociales, y teníamos siempre alumnas. Entonces lo que decíamos es, bueno, si ustedes son heterosexuales, más vale que empiecen a trabajar con los varones también, porque se van de acá con un montón de información y de otros lugares, y la vida cotidiana después se vuelve difícil llevar a la práctica si no se incorpora también a los varones. Esto es exactamente lo mismo. Si no se incorpora a las personas sin discapacidad, la Convención no dice que solo las personas con discapacidad sí tienen que trabajar la Convención, sino que tienen que ser escuchadas y trabajar activamente, sí, pero también el resto de nosotros, que no tenemos una discapacidad, pero que tenemos influencia o espacios en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, para construir, digamos, conceptos de autonomía y vida independiente más cercanos. De hecho, hoy, fíjense, la colonia Montevideo, por ejemplo, pasó de estar dirigida por un psiquiatra a ser dirigida por un psicólogo. Lo que hizo cambios impresionantes, porque la mirada del psicólogo es muy distinta a la mirada del psiquiatra. Y esto es una cuestión que tiene que ver un poco con los discursos de poder y de verdad que yo hablaba antes. Es decir, la psiquiatría tiende a pensar que todo se puede pastillar. La psicología tiende a pensar que lo mejor es debatir. Yo eso comentaba el tema de fertilización asistida, yo estoy dando una charla en la Universidad de Evita y en realidad sobre fertilización, y después escuché una charla de otra profesional que me pareció excelente, filósofa, y que la gente, hablando de psiquiatría y psicología,
Ellos decían que en el hospital la parte de psicología médica está dividida de la parte de psiquiatría. Y nosotros ahora pensábamos, pero lo ideal es que estuvieran juntos. Pero la directora de psicología médica nos dijo, es una cuestión de supervivencia, porque la psiquiatría se fagocita a la psicología. Entonces, la psiquiatría aplica tratamientos a través de las pastillas, que están muy buenos en muchos casos, pero no lo solucionan todo. Y la psicología tiene un tratamiento basado más en el diálogo. Y es lo mismo que yo les decía antes con respecto al duelo. La DSM-5 dice que si el duelo para la muerte de un familiar dura más de 2 meses, es un diagnóstico psiquiátrico y se puede medicar. Las personas sufren mucho más a veces sufren todo un año la muerte del padre o de la madre, y se relacionan con los amigos y hacen una terapia y tratan de conversarlo. Ahora, para la psiquiatría, después de 2 meses, para la DSM-5, pueden medicalizarlo sin ninguna culpa, porque en realidad el diagnóstico está definido y el tratamiento médico está definido. Entonces, lo que hay que tratar es de psiquiatrizar la vida cotidiana, ¿no? Esto lo van a poder ver en mi página completo, que es la observación general. Nuestro comité, con una presentación que hicimos de Argentina, emitimos una observación general obligatoria para los estados que forman parte de la convención, en el cual, que fue tomada por la Defensoría General de la Nación el año pasado, en el cual pedimos lo mismo que pidió el Comité de la ONU. Es decir, la sustitución, el pase del modelo de representación al modelo de reconocimiento de autonomía. Mucho no quiero dedicarme a esto. Avanzamos hacia la medicalización y psiquiatrización del cuerpo. Y tampoco tenemos tiempo de dedicarle ahora, pero el cuerpo de las personas con discapacidad es todo un debate. En el modelo social de la discapacidad, en la década del 70 se debatió, no hay que debatir sobre el cuerpo, sino, fíjense, en los colectivos de género, de identidad sexual, los colectivos de mujeres en la década del 70 hacían hincapié en la pelea por lo corporal. El modelo social de la discapacidad decía, no importa el cuerpo, importa las barreras. Y sí, es verdad, las barreras son importantes. Pero si el cuerpo no se lo trabaja, se lo apropia la psiquiatría y la medicina. Y lo medicaliza de esta manera. Medicalización del cuerpo y las conductas humanas a través de dispositivos Foucaultianos basados en clasificaciones psiquiátricas. Para medicalizar, y esto lo vamos a ver en cualquier ámbito de la vida cotidiana, es necesario quitar el fantasma de la enfermedad como riesgo y como horizonte de la vida. Para que haya un mercado de la discapacidad es necesario centralizar la discapacidad como enfermedad. Y la discapacidad no es una enfermedad. La discapacidad tiene un componente médico y un componente de barreras sociales. Ahora, para que el mercado crezca, tiene que ser una enfermedad. El diagnóstico no se encuentra, se emite, es un acto performativo. Esto es Judith Butler lo trabajó muy bien en el tema género. Acto performativo, es decir, cuando yo manifiesto un discurso lo creo. Las personas con discapacidad no son buenos trabajadores. De tanto decirlo, ese discurso crea la realidad. Y crea la convicción de que yo, ¿por qué voy a contratar personas con discapacidad si no van a poder trabajar de la misma manera que los demás? No van a poder discutir, no van a poder pelear en el mercado cruel, que soy un poco en el mercado laboral. Entonces, los discursos hay que tener mucho cuidado. O sea, como decía una lingüista, el lenguaje es, por ejemplo, el lenguaje no es neutro. Cuando es neutro es masculino. Porque es el lenguaje predominante. Entonces, la forma en que nosotros verbalizamos, la forma en que nosotros hablamos, sobre todo por ejemplo cuando hablamos de proteger, si seguimos diciendo que la curatela y la insanidad protege a las personas con discapacidad, vamos a creerlo. Entonces, si a poco que ustedes lo analicen 10 minutos, se van a dar cuenta. Imagínense en el caso de ustedes, si yo para protegerlos, porque los quiero tanto que los voy a proteger, les voy a decir a alguien que decía por ustedes y les hago todo el ejercicio de los derechos. ¿Ustedes creen que estarían protegidos? No. Ninguno de nosotros piensa que necesita protección, porque no tiene discapacidad. La protección está centralizada en la discapacidad. Entonces aparecen estos conceptos donde el apoyo se confunde muchas veces con un curador. Porque el curador es el modelo que nosotros tenemos instalado. El diagnóstico no se encuentra, se emite, es un acto performativo en donde la palabra es la cosa que nombra y hace al sujeto que lo recibe transformándolo en otro respecto al que era antes, a menudo estigmatizándolo. Si yo digo que las personas con discapacidad mental, todas tienen que tener tratamiento, todas no pueden ejercer los derechos, todas no pueden comprender sus actos, entonces en algún momento ese discurso, si está avalado por discursos de poder como el médico o el jurídico, va a ser un acto performativo, va a crear una realidad que no existe. Porque la única manera de saber si esa realidad existe o no es
conversar con las personas. Y esto es lo que a nosotros más nos cuesta, ¿no? Los profesionales sobre todo, pensamos que los títulos los tenemos nosotros y entonces, y esto es, hay que decirlo con humildad pero con crudeza, nosotros pensamos que como somos profesionales sabemos mejor lo mejor para los demás. ¿Qué es lo mejor para los demás? Y evitamos preguntar, evitamos dialogar. Y esto lo vemos todo el tiempo en el ámbito de la justicia. Justamente como el artículo 12 es central en la Convención, nosotros no podemos, lo que ha dicho el comité, es que no podemos hacer reserva de ello. México hizo una reserva del artículo 12, México dijo, voy a aplicar toda la Convención, menos el artículo 12 voy a aplicar mi Código Civil. Pero resulta que, ¿cómo puedo pensar educación, derechos sexuales y reproductivos, trabajo, derechos políticos, si no pienso en que esa persona va a tener capacidad de ejercerlo por sí mismo? O sea, la necesidad de reconocimiento de la capacidad permite el debate del resto de los derechos. Si no, no son derechos. Y termino con esto, nada más hicimos en Adajus que está en los libros de Adajus, el primero, en acceso a la justicia, en mi página web está acordado, lo pueden bajar libremente. Hay uno primero sobre acceso a la justicia y un segundo libro sobre discriminación, estereotipos y estigmas. Fíjense que en la provincia, esto es provincia de Buenos Aires, de los más de 500 cuestionarios que nos respondieron, el 78,12% de los tribunales conocen ambas convenciones. Sospechamos que la conocen en el momento que uno le pregunta, ¿conoce la convención? Y fue, googleó y encontró. Está bien, es un efecto inesperado que nos hizo sentir mejor, porque de alguna manera hay quienes conocían la convención y quienes al tener que responder el cuestionario la conocieron. El 78,12% manifiesta que conoce la convención, pero el 21 o el 22% la desconoce. Pero de las que la conocen, solo el 14% la aplican. Esto significa que de alguna manera, vuelvo a lo mismo del principio, yo reconozco la diversidad, me parece genial, políticamente correcta, muy linda, pero no la valorizo, yo quiero la homogeneidad. Entonces, de nada me sirve reconocer la diversidad si yo no le voy a dar valor. Y de esta manera, de nada me sirve conocer la convención si yo no voy a entender que el paradigma de la convención es un paradigma bueno. No afecta a la gente de educación especial, no le quita trabajo a los abogados, reduce la cantidad de jueces, de juicios en los tribunales, reduce y, digamos, de alguna manera mejora el trabajo de los profesionales, que hoy tenemos que iniciar una curatela para iniciar un amparo judicial por una cobertura de salud o por cualquier otra cobertura. Es decir, tiene ventajas. Si uno las piensa, se va a dar cuenta que tiene muchas más ventajas que desventajas. Bueno, hasta acá llegamos. Gracias por escucharme.